A ver, pensemos en una situación que, la verdad, nadie quisiera vivir. Ser acusado de un delito. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué protege a una persona en ese momento tan complicado? Bueno, hoy vamos a desgranar justamente eso, los derechos fundamentales que amparan a cualquiera en Honduras, según el artículo 101 del Código Procesal Penal. Sí, es una pregunta que da cosa hasta pensarla, ¿no? Pero la respuesta es importantísima. Porque en el momento justo en que la ley le pone el ojo a alguien, ¡pum!, se activa todo un protocolo de derechos. Es como un escudo, ¿saben? Un escudo que está ahí para garantizar que el proceso sea justo desde el mismísimo primer segundo. Ok, empecemos por lo primero. Hay un término que es clave en todo esto: persona imputada. Y ojo, no es solo alguien que ya está en un juicio. No. Es cualquier persona que sea señalada, ya sea por una denuncia formal o porque un fiscal lo pidió. Y aquí viene lo más importante de todo. Estos derechos no se esperan, se activan ya, desde que arranca el proceso. Y bueno, esos primeros momentos son críticos, de verdad. Lo que pasa justo después de que acusan o detienen a alguien puede marcar el rumbo de todo el caso. Por eso mismo, la ley es muy clara y pone sobre la mesa un par de garantías inmediatas que son, de verdad, vitales. A ver, vamos a desglosarlo. Son dos derechos fundamentales y súper claros. El primero, el derecho a saber. O sea, la autoridad no pueda simplemente detener a una persona y listo. Para nada. Tiene la obligación de decirle de forma clara y precisa: se te acusa de esto. El segundo, el derecho a comunicar. La persona detenida puede, en ese mismo momento, levantar el teléfono y avisarle a quien quiera lo que pasó y dónde está. Y escuchen esto, porque el derecho a comunicar no se queda encerrado en las fronteras del país. A ver, piensen en esto. Si la persona a la que se necesita contactar está, no sé, en otro país, el Estado tiene la obligación de notificar a la embajada o al consulado correspondiente. Es como una red de seguridad que se extiende más allá del territorio nacional. Muy bien. Ya vimos lo que pasa al inicio. Ahora vamos a meternos en el corazón de todo el proceso legal, en el pilar que lo sostiene todo literalmente, el derecho a una defensa adecuada. Esta frase, sacada directo del artículo 101, no son solo palabras bonitas, es una promesa fundamental del sistema de justicia. Básicamente asegura que nadie, absolutamente nadie, va a enfrentar una acusación solo, sin poder defenderse. Pero bueno, ¿cómo se ve eso en la vida real, en la práctica? Pues miren, se sostienen en tres cosas fundamentales. Número 1, tener un abogado desde el minuto 1. Número 2, y esto es clave para que lo primero funcione, la confidencialidad. O sea, poder hablar con ese abogado en privado, sin que nadie escuche. Y número 3, un derecho que hemos visto 1000 veces en las películas, pero que es muy, muy real, el derecho a guardar silencio. Y lo más importante, que ese silencio no se use en su contra. Y es aquí donde esta garantía se vuelve de verdad para todos, universal. ¿Qué pasa si la persona no tiene cómo pagar un abogado? No pasa nada, no importa. El Estado está obligado a asignarle uno, un defensor público. Porque, vamos a ser claros, la defensa no es un lujo para quien pueda pagarlo, es un derecho fundamental para cualquier persona. Ok, ahora hablemos de los derechos que van más allá de lo legal. Hablemos de los que protegen a la persona misma, su integridad física y psicológica. Aquí, la ley traza una línea en la arena, súper clara. De un lado, lo que está terminantemente prohibido. Y aquí entra cualquier cosa que lastime la dignidad de la persona, malos tratos, amenazas, ni hablar de tortura. E incluso técnicas que parecen más sutiles, pero que buscan quebrar la voluntad, como los psicofármacos, la hipnosis o hasta el polígrafo. Todo eso, fuera. Y del otro lado, lo único que se permite son medidas de vigilancia, y solo si son súper necesarias y con la autorización de un juez. Bueno, llegamos a la última parte, y esta es sobre los derechos que garantizan que la persona imputada no sea un simple espectador en su propio caso. No, la idea es que sea un participante activo. Y esto de participar se asegura de dos formas clave. La primera, el derecho a entenderlo todo. Si la persona no habla el idioma o tiene alguna discapacidad que le impida comunicarse bien, el Estado tiene que ponerle un intérprete. Punto. Nadie puede estar a ciegas en su propio proceso. Y la segunda, el derecho a estar presente. La persona imputada, junto con su defensor, tiene que poder estar ahí en todos los actos de prueba, verlo todo con sus propios ojos.
Pero, a ver, ¿y qué pasa si la defensa dice necesitamos más pruebas? Es una muy buena pregunta, porque el proceso no es de una sola vía, ¿eh? La defensa también juega y tiene todo el derecho de pedir que se busquen más pruebas que considere importantes para el caso. Miren, el proceso es bastante claro. Digamos que la defensa necesita una prueba. Primero, se la pide al Ministerio Público, que tiene solo 24 horas para responder. Pero, ¿y si le dicen que no? Bueno, ahí no termina la cosa. La defensa puede ir al paso 2, recurrir esa decisión, o sea, llevarle la solicitud a un juez. Y ahí el juez tiene 48 horas para decidir. Si el juez dice sí, esta prueba es necesaria, le puede ordenar directamente al Ministerio Público que la consiga. Es un sistema de balance, para que nadie tenga todo el poder. 11. Si contamos bien, hemos recorrido 11 derechos fundamentales. Y piensen en esto, todos están contenidos en un solo artículo de la ley. Pero lo más importante no es el número, es entender que no son solo un montón de reglas para proteger a una persona. Son mucho más que eso. Son las piezas de un engranaje que, juntas, protegen la integridad y la justicia de todo el sistema. Entonces, para cerrar, nos queda una pregunta flotando en el aire. En un sistema legal que a veces parece tan complejo, ¿será que el simple hecho de conocer estos derechos, de entender estas reglas, es en realidad la primera y más poderosa línea de defensa que existe?